Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, circuito JFET de efecto campo, y vamos a hacer en esta sesión un amplificador de surtidor común. Surtidor equivale al emisor de un transistor de JT, sería este de aquí, surtidor común que tanto la entrada como esta señal es este voltaje respecto a cero, y la salida, el surtidor común, también está conectado a cero. El voltaje será de salida entre este y cero. El surtidor es el que unido tiene la misma conexión a cero que la entrada y la salida, surtidor común. Tenemos aquí una señal de entrada, veremos aquí la señal de solar que hemos dibujado, pero primero recordamos varias cosas. Primero tenemos aquí una fuente de voltaje de 16 voltios, una resistencia de drenador y ninguna resistencia en el source, en la fuente. Una resistencia en la puerta y una pila en inversa, 0,4 voltios, o sea que dará menos 0,4 voltios. Esto es 0, baja 0,4, me quedará menos 4 voltios. Tengo VG menos 0,4 voltios. Aquí esto está a 0 voltios, voltaje S, Vs será 0 voltios. Está unido a tierra, 0 voltios. Pues aquí tendré un VD. ¿Cuál será VD? Pues aquí hay una intensidad de drenador que atravesará aquí y una caída de voltaje aquí y por R. Y D por RD, que es 4. 4 y D en K y nos quedará en miliamperios. ¿Cuál será el voltaje en D? Voltaje en D será el voltaje total menos la caída, que es 4 y D. En función de la intensidad, si hay más intensidad, caerá más voltaje y esto será menor. O sea, mayor intensidad, más caída de voltaje. VDS, voltaje DS es voltaje en D menos voltaje en S. Voltaje en D es este de aquí y voltaje en S es 0. Por lo tanto, VDS igual al voltaje en el punto D. La diferencia de caída de voltaje entre D y S es la misma que, bueno, que el voltaje en D, si es 3 voltios o 5, pues la diferencia de voltaje entre uno y otro será 3 o 5. ¿Qué más sabemos? Aquí, VGS. Sabemos que si VGS es negativo, estrecha el canal y pasa menos corriente. O sea que tenemos dos casos. Bueno, VGS tiene que ser negativa para estrechar el canal. VG es igual a 0 cuando no es negativa, sino que la gate y el source están al mismo voltaje, la diferencia de voltaje será 0. Y entonces la intensidad D es la máxima. Y D, la intensidad que atraviesa, es la máxima, que es la de saturación, que depende del transistor JFET este que tengamos. Y VGS, si lo voy haciendo negativa, por ejemplo, menos 1, menos 2, bueno, ahí llegará un momento en que deja de pasar corriente. Es el VGS de pinch-off. Supongamos que es menos 3 voltios. Significa que entre el voltaje sea entre 0, VGS sea menor que 0, pero mayor que el menos 3, habrá corriente. Y en cambio, si el voltaje GS es menor o igual de menos 3 voltios, que es el pinch-off, la intensidad será 0. O sea, esta es la intensidad máxima y esta es la intensidad 0. Recordamos, si hiciéramos la gráfica, representado la intensidad máxima I de SS cuando VGS es 0. Y la intensidad y en menos 3, en este caso sería aquí, la intensidad es 0. Esto, como es la ecuación de Shockley, es una parábola y más o menos tiene esta forma. De manera que en menos 1, por poner esto menos 1, pasaría esta intensidad, sería por la mitad, y en menos 2, a lo mejor pues un cuarto de la intensidad máxima, dependerá en cada caso la intensidad máxima del transistor JFET que estemos utilizando. Siguiente cosa, cogemos la gráfica y vamos primero a insertar nueva página. ¿Qué es lo que sucede ahora como amplificador? Entonces, como amplificador significa que en la entrada le introducimos una señal, vemos que es una señal alterna, que nos dicen que la señal esta tiene 0,4 voltios. 0,4 voltios. 0,4 voltios será peak to peak de arriba a abajo. Y aquí tendré en principio menos 0,4 voltios. Vamos a dibujar la señal de la entrada. En la entrada voy a dibujar una gráfica. Esto es 0 voltios. Estoy aquí metiéndole menos 0,4. Vamos a dibujarlo aquí, menos 0,1, menos 0,2. Digo, esto sería el voltaje aquí, perdón, voltaje aquí, menos 0,1, menos 0,2,
menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5, menos 0,6, menos 0,7 y menos 0,8. ¿Qué entrada entra? Aquí en principio, si no aplicamos señal alterna, menos 0,4 voltios. Así estaremos aquí en menos 0,4 voltios. Esta es la entrada fija, continua, que recibe. ¿Qué pasa si yo le superpongo esta señal que tiene 0,4 voltios peak to peak? La vamos a dibujar aquí. Ahora le añado una señal que es 0,4, es 0,2 hacia arriba y 0,2 hacia abajo. 0,2 hacia arriba y 0,2 hacia abajo. Vamos a volver a dibujar, a ver si queda más. Esta es la señal positiva aquí, cuando entra, y negativa aquí. 0,2 hacia arriba. 0,4 más 0,2 llega a menos 0,2. O sea, el voltaje ahora aquí será menos 0,2 y en cambio aquí abajo al 0,4 negativo le resto todavía 0,2 y me queda menos 0,6. O sea que era el voltaje GS, VGS. VG hemos dicho, perdón, como no hemos dicho VGS, es el voltaje en G menos voltaje en S. Como el voltaje en S es 0, es el voltaje en G. ¿Cuál es el voltaje en G? Pues si esto es VGG, VG es menos el voltaje que le apliquemos. Como es 0,4 en oposición, menos 0,4. VGS es 0,4 voltios. Ya lo hemos dicho que tenemos aquí. Este es el 0,4 si no hay señal alterna de entrada. En el momento que le aplico la señal alterna de entrada, me subirá a menos 0,2 y bajará a menos 0,6. ¿Qué le sucede a un transistor? Y lo vamos a copiar esto aquí abajo. JFET, cuando aquí aplico menos 0,4, menos 0,2 y menos 0,6. Vamos a ampliarlo para ver si se ve mejor. Esto lo va a correr un poco. Y esto de aquí vamos a ampliarlo. Tengo 0,2, 0,4 y 0,6. Y lo dibujamos aquí. Vamos a hacer en verde. Este sería 0,2. Esto es 0,4 y esto es 0,6. ¿Qué le pasa a la intensidad? En 0,2 es esta intensidad, en 0,4 menos intensidad y en 0,6 esta intensidad. Esta es la intensidad de 0,2, esta es la intensidad de 0,4 y esta es la intensidad de 0,6. Menos 0,2. O sea, lo que vemos es que efectivamente cuando VGS se hace más negativo, la intensidad disminuye. Cuando VGS se hace más negativo, la intensidad disminuye. ¿Qué le sucede entonces si la intensidad disminuye? Hemos dicho que entonces VGS, cuando pasa a ser, cuando la señal esta es positiva, VGS pasa a ser menos 0,2. VGS es menos 0,2. Hemos pasado de aquí a aquí. ¿Qué le pasa a la intensidad? La intensidad sube. La intensidad D crece. ¿Vale? Cuando VGS baja, cuando VGS sube, perdón, aumenta, la intensidad aumenta. Y cuando VGS baja, la intensidad, cuando paso a 0, menos 0,6, disminuye. La intensidad disminuye. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Que cuando la señal esta es de entrada, VGS hemos dicho que sube, la intensidad también sube. ¿Qué le pasa si la intensidad sube? Si la intensidad sube, aquí la caída de voltaje será mayor, por lo tanto VD bajará. Entonces nos encontramos cuando VGS sube, ID sube, y por lo tanto VD, que es el voltaje que queda aquí, al haber más intensidad, ¿qué pasa? Cae más voltaje y VD baja. Están en oposición VGS y VD. Incremento de VGS, que es esto de aquí, VGS aumenta, VD disminuirá. Pues la señal de aquí en la salida la hemos puesto al revés. Cuando entra positivo, sale negativo y viceversa. Cuando entra disminuye, la intensidad aquí también disminuye y el voltaje aumenta y por eso la señal sale inversa. La primera cosa que vemos entonces es que se produce una inversión de fase 180 grados. Siguiente apartado ya es hallar la recta de corte. ¿Cuál es la recta de corte de este? La recta de trabajo, recta de corte. Recta de trabajo. Tenemos que VDS
hemos dicho que era VD, era el voltaje total menos ID por RD. RD en este caso vale 4. Ya podemos sustituir esto y ponemos 4 por I sub D. VDD también sabemos cuánto vale. VDD es 16. Esto es una ecuación de primer grado con dos incógnitas. VDS en este caso es X en el eje X y I sub D es Y. Puntos de corte de esta recta, hallamos dos. VD es igual a 0 y ID igual a 0. Si VDS vale 0, ¿qué me queda? 16 es igual a 4 I sub D. Donde I sub D, 16 entre 4, 4 miliamperios. Todo está en K. Esto cuando VDS es 0. Y si I sub D es 0, si I sub D es 0, ¿qué le pasa a esta ecuación? Esto desaparece y me queda que VDS igual a 16 voltios. Esto es igual que la recta de carga de un transistor BJT. VDS 16 voltios cuando ID es 0. Conectamos los puntos cuando la intensidad es 0, que es esto de aquí, VDS es 16 voltios. He puesto 16, entonces aquí me falta el 14 y el 16. Vamos a poner esto aquí, 12, haremos en color azul el que está. Este es el 12, 14 y 16 voltios. Entonces nos vamos un poco aquí, pero bueno, 16 voltios cuando ID es 0. Y aquí, cuando VDS es 0, 4 miliamperios. O sea, la intensidad que pasa aquí es 4 miliamperios. Entonces ahora trazamos una recta, más o menos, y está bien hecho. Entonces, ¿cuál es el punto de trabajo? El punto de trabajo es el corte de la recta de carga con, este es el funcionamiento del transistor cuando varió VGS. Esto es el transistor concretamente. Vamos a distinguir, este es el transistor JFET siempre. El JFET actúa de esta manera. Cuando aplico 0 voltios, menos 0,2, menos 0,4. Y la recta de trabajo es para el caso concreto que le he puesto 16 voltios. O sea, el JFET funciona siempre como funciona, pero yo, como aquí estoy variando 16 voltios, el 4K y VGS, estas son las variables que aquí me aparecen. VDS, el que estoy aplicando, 16 voltios. Si pusiera 12 voltios, pues la recta vendría a parar aquí. La RD que le estoy poniendo me afecta aquí en la intensidad esta que pasa. Al dividir esto entre 4, 16 entre 4 me da 4. Si en lugar de la resistencia 4 pusiera 8, 16 entre 8 me daría 2 y la recta vendría aquí. Y VGS, la otra variable que tengo, puedo variar VDD, puedo variar RD y puedo variar VGS al mismo transistor. El transistor es el rojo, entonces diciendo, oye, VDD me varía esto, VRD me hace variar esto de aquí y VGS es me hace variar la recta. ¿Dónde estoy en este caso concreto? Pues de entrada, si no aplico señal alterna, VGS es menos 0,4. Por tanto, el punto de funcionamiento Q es el corte de estas dos rectas. Este es el transistor y esto es como estoy diciendo funcionar. Estoy donde ahora, aquí. Voltaje que me marca, si esto estuviera hecho bien, 6 voltios. Y la intensidad, 2,5 miliamperios. Aquí tengo 2,5, ¿vale? Punto Q, tenemos una intensidad en el punto Q de 2,5 miliamperios y un VDS, voltaje entre el drain y el source, de 6 voltios. ¿Qué es lo que sucede ahora? Hemos dicho que el VGS variaba de menos 0,2 a menos 0,6. Cuando subía la señal, vamos a dibujarlo, esto lo voy a quitar ahora de aquí, la señal variaba de menos 0,4 a menos 0,2 a menos 0,6. ¿Qué le pasa al punto de funcionamiento? Si bajo a menos 0,2, estoy trabajando aquí. Y si subo a menos 0,2 y si bajo a menos 0,6, estoy trabajando aquí. Podríamos dibujarlo aquí, vamos a ver si nos sale bien, más o menos, unas paralelas. La señal de entrada que estamos aplicando sería más o menos esta forma, ¿no? Aquí subo más 0,2 y pasa del menos 0,4 al más 0,2, que es esta recta de aquí arriba. Y cuando bajo, voy al menos 0,6, que es esto aquí. Esto sí es la señal de entrada, aquí parece muy grande, pero simplemente hay una diferencia muy pequeña de 0,2 voltios arriba y abajo. Aquí sería en positivo y aquí sería en negativo. Pero ¿qué voltaje da cuando da el máximo? Cuando da 0,2. Fijaros que entonces ahora el voltaje que marca es, vamos a poner que es este de aquí, 3 voltios.
Y en cambio, cuando llega a 0,6, el voltaje que marca aquí es 9 voltios. Si ahora dibujáramos también, como hemos hecho ahora, la onda de salida, vemos que antes la onda, bueno, que no era una onda, si no hay onda, la marca salían 6 voltios el voltaje, pero el momento que hay aquí una onda que varía el punto este, aquí sale una onda con esta forma, más o menos. La onda que sale por aquí va de 6 voltios. Fijaros aquí que cuando la onda cuando el voltaje hemos hecho VG se subía, esto queda esto baja. El voltaje sube de 0,2 a 0,6 y el voltaje baja aquí de 6 a 3 voltios. Y aquí viceversa, cuando VG se bajaba, también disminuía la intensidad y aumenta. Por eso aquí la señal es positiva y negativa. La de entrada, la de entrada es positiva y negativa. Y la de salida es la positiva coincide con la parte negativa, o sea que la negativa es, y la salida, vamos a dibujarla así, la positiva coincide con la parte negativa, con esta de aquí, y el otro coincide con la parte positiva. Está invertida a 180 grados y ahora vemos la ampliación. Fijaros que esta ha subido de 0,2 a menos 0,6, ha variado 0,4 voltios, la amplitud de esta era 0,4 voltios, mientras que esta ha pasado en el punto máximo de 9 voltios al mínimo, que es el de 3. La amplitud de la onda aquí esta es de 6 voltios. ¿Cuál es la amplitud entonces que hemos conseguido con este transistor de efecto campo? La amplitud es voltaje de salida entre voltaje de entrada. Voltaje de salida varía 6 voltios. Voltaje de entrada varía 0,4 voltios. Pues 6 entre 0,4, 6 entre 0,4 igual a 15. Tenemos una ampliación de 15 veces la señal. Y no está distorsionada la señal, aquí sale bien dibujada y aquí también, pues estamos dentro de la zona de amplificación. La zona de amplificación es cuando las rectas estas son planas, esto es la zona de amplificación. Esta sería la zona óhmica, que es la que hay que evitar para la amplificación, zona óhmica o activa, y esta es la zona de saturación, que es la correcta para amplificación. Entonces vemos que estamos bien en la zona de amplificación y que la onda de entrada sale perfectamente en la onda. Si estuviéramos cerca de aquí, la onda saldría distorsionada o cortada. Bueno, y con esto acabamos este ejercicio de amplificador en surtidor común con un transistor JFET.